la vía que respira. Nunca he sabido en qué momento exacto empezó todo. No hubo una fecha clara ni un día que pudiera señalar sin que la memoria se me deshiciera entre los dedos. Solo sé que ocurrió en un tiempo torcido, cuando la tierra todavía se permitía hablar sin intermediarios y uno caminaba de noche creyendo que el silencio era vacío. He callado demasiados inviernos. Y cuando digo inviernos, no hablo del frío, sino de esos periodos largos donde el miedo se queda a vivir dentro del pecho como brasero apagado que aún quema. Me llamo Hilario Zazueta, o al menos así me llamaban entonces. Crecí en un caserío al sur de Durango, de esos que no aparecen en los mapas grandes, donde la sierra baja la voz y el polvo se mete hasta en los rezos. El lugar se llamaba La Caridad, aunque de caridad tenía poco, tierra dura, jornales escasos y noches tan cerradas que uno aprendía a distinguir los sonidos como quien aprende a leer. Mi vida, por aquel entonces, era simple y pesada. Deshiervaba parcelas ajenas con las manos abiertas en ampollas, cargaba costales, obedecía al sol. Lo hacía por mi madre y por mis hermanas, que dormían juntas para engañar al frío. Cada semana, cuando el cuerpo ya no daba más, caminaba hasta un paraje conocido como El Madroño, un punto perdido donde había una cantina de madera vieja y risas gastadas. No era vicio lo que buscaba, sino ruido, algo que me recordara que el mundo seguía girando más allá del rancho. Aquella noche, una noche sin nombre, sin luna, sin permiso, el cielo estaba apagado como si alguien lo hubiera cubierto con ceniza. El viento traía olor a tierra reseca y a riel viejo, ese aroma metálico que dejan los trenes cuando pasan y se llevan algo que no devuelven. Salí de la cantina solo. Siempre salía solo. La trocha de regreso corría paralela a las vías del ferrocarril, una franja blanca de grava que crujía bajo las botas como huesos pequeños. A un lado, la línea negra del monte, al otro, los rieles que parecían estirarse hasta desaparecer en la oscuridad. Esa carretera no era un camino, era un testigo. Había visto huidas, accidentes, promesas murmuradas y cuerpos que nadie reclamó. Yo no le tenía miedo a la noche. La conocía. La había caminado desde niño. Pero esa vez el aire estaba espeso, demasiado presente, como si la sierra entera contuviera el aliento esperando algo. Fue entonces cuando escuché el relincho. No fue fuerte. Fue bajo, áspero, como si saliera de una garganta reseca. Pensé en una mula suelta, algún animal mal amarrado buscando pastura. Seguí caminando. Los animales se pierden. Eso es normal. Los cascos sonaron de nuevo. Esta vez demasiado cerca. Sentí la vibración en la grava, en los tobillos, en los dientes. Me detuve. Giré apenas la cabeza y vi la silueta recortada contra la noche, una forma equina, grisácea, mal proporcionada. No era grande ni pequeña. Era incorrecta. El lomo se arqueaba en un ángulo que ningún animal vivo debería sostener. Me dije que era el alcohol, que la cabeza me estaba jugando trampas. Aceleré el paso. La cosa aceleró conmigo. No trotaba. No corría. Se deslizaba, dejando un sonido seco, como carraspeo de garganta vieja con cada pisada. Volví a mirar. Sus ojos no brillaban. No reflejaban nada. Eran huecos mates que parecían absorber la poca luz que quedaba en el cielo. Dos vacíos mirando directo a lo que yo era. Ahí entendí que algo estaba mal. Sentí un soplo caliente rozarme la nuca, aunque la criatura seguía a varios pasos. El aliento no venía del aire. Venía de otra intención. Tragué saliva y entonces el relincho volvió a sonar, pero esta vez salió de una boca abierta de manera imposible. Los labios, si es que se les puede llamar así,
se curvaron en algo parecido a una sonrisa. No era animal. Era burla. Corrí. El corazón me golpeaba las costillas como si quisiera escapar antes que yo. La grava saltaba bajo mis botas, las sombras parecían estirarse para alcanzarme. Detrás, el jadeo acompasado de la bestia marcaba el ritmo de mi miedo. El crucero ferroviario apareció como una promesa y una condena. Un tren de carga detenido bloqueaba el paso, vagones oxidados alineados como ataúdes sobre ruedas. No había tiempo para pensar. Me lancé al suelo y me arrastré bajo el chasis. El hierro estaba húmedo, frío, vivo. La grava me abrió la piel de los codos y la cara. Salí del otro lado justo cuando escuché el chirrido de los frenos soltándose. El tren empezó a moverse. Lento. Pesado. Como si despertara. Entonces la cosa intentó imitarme. Vi cómo su cuerpo se aplanaba, estirándose más de lo posible para pasar bajo el vagón. El sonido que siguió no fue un golpe. Fue un chasquido húmedo, crudo, tan definitivo que el mundo se quedó en silencio. Las ruedas mordieron algo que crujió y un bufido agónico se extendió por la planicie como una maldición. No miré atrás. Corrí hasta que la sierra quedó atrás y el rancho apareció como un espejismo. Llegué empapado en sudor, con la boca llena de polvo y la camisa rota. Mi madre me regañó. No expliqué nada. Hay cosas que no se dicen porque al decirlas se despiertan. Esa noche no dormí. Y al amanecer, los perros ladraban hacia el monte. La tierra ya había empezado a cobrar. El día amaneció sin sol verdadero. Una claridad sucia, como si el cielo hubiera sido lavado con agua usada, cayó sobre la caridad. Los perros no dejaron de ladrar hacia el monte, pero no era un ladrido de alarma, era un reclamo, una queja prolongada, como si algo les hubiera sido arrebatado durante la noche y no supieran a quién pedírselo de vuelta. Yo no dije nada. Ni cuando mi madre me miró los brazos raspados. Ni cuando notó la sangre seca en los codos. Hay silencios que no son cobardía, sino instinto. La noticia llegó antes del mediodía, empujada por bocas nerviosas y miradas que evitaban sostenerse. Don Tito Baeza, el curandero que vivía en una choza torcida al pie de la loma, había sido encontrado cerca de las vías. No entero. No reconocible del todo. Despedazado como si algo hubiera probado su cuerpo y luego lo hubiera escupido con desprecio. Don Tito no era querido ni odiado. Era temido. Vendía hierbas amargas, hacía limpias sin santiguarse y rezaba nombres que no venían en los libros. Las mujeres decían que hablaba con los huesos, que caminaba de noche sin sombra, que a veces se le escuchaba relinchar bajo cuando nadie lo veía. Nadie podía probar nada. En pueblos como el nuestro, lo que no se prueba se respeta. Yo escuché la noticia con el estómago revuelto. Las imágenes de la noche anterior regresaron con una claridad enfermiza, los ojos huecos, la sonrisa torcida, el crujido bajo el tren. Sentí que algo no había terminado ahí, que lo que fue triturado no había sido destruido, solo interrumpido. Esa tarde fui con los hombres del pueblo a las vías, con la excusa de ayudar a recoger chatarra esparcida por el paso del tren. Nadie quería acercarse demasiado al cuerpo. Cuando llegaron los militares para custodiar el tramo, lo envolvieron en una lona sin ceremonia, como si temieran que el muerto escuchara su nombre. Yo caminé unos metros más allá. Y entonces la vi. Entre las piedras, medio enterrada en la grava blanca, había una pezuña hendida. Demasiado grande para un burro. Demasiado pequeña para una vaca. Fresca. Húmeda. Como arrancada hace apenas un suspiro. La piel que la rodeaba despedía un olor inconfundible,
hierbas amargas, copal viejo, sudor rancio. El mismo aroma que impregnaba la choza de Don Tito cuando uno se acercaba a comprar remedios para la fiebre o el mal de aire. Sentí que el mundo se inclinaba. Nadie más pareció notarla. O quizá nadie quiso hacerlo. La envolví en un costal sin pensar y la llevé conmigo. No hubo intención clara en ese acto, solo la necesidad infantil de enterrar el miedo, de devolverle a la tierra lo que sentía que no debía caminar libre. La sepulté detrás de la noria de mi patio, donde el suelo siempre estaba más oscuro y húmedo. Creí que con eso bastaría. Me equivoqué. A la tercera noche, el rancho amaneció marcado. Huellas redondas y profundas rodeaban el corral, marcas de cascos que no se dispersaban, que daban vueltas, deteniéndose justo frente a mi ventana. El gallinero estaba vacío. Ni plumas sueltas, las plumas habían sido acomodadas en un espiral perfecto, como dibujo hecho con paciencia. Mi madre se persignaba sin cesar. Yo miraba hacia el monte, sabiendo que algo nos observaba con la calma de quien sabe que tiene tiempo. Una madrugada, el relincho volvió. Esta vez no venía de lejos. Tomé la carabina de mi padre muerto y salí con un quinqué cuya llama temblaba como si también quisiera huir. El granero se recortaba oscuro contra la noche. Entre las pacas de paja, una figura se levantaba demasiado alta para ser animal, demasiado erguida para ser bestia. El cuello se doblaba en un ángulo imposible. Casi humano. La luz reveló una cara alargada, sin pelo, con la misma mueca burlona que me había perseguido en la vía. Pero la boca no era de burro. Era de hombre. Labios resecos, dientes grisáceos, baba cayendo lenta sobre el pasto. El miedo me aflojó el cuerpo. Disparé. El trueno del balazo apagó el quinqué. Cuando logré encenderlo de nuevo, no había nada. Solo un olor a cuero quemado y sudor agrio flotando en el aire. A la mañana siguiente, encontraron a Eladio, nuestro vecino, colgado del mezquite detrás de su casa. Las botas cubiertas de lodo y paja. La cabeza torcida como si algo lo hubiera acomodado después de muerto. No hubo huellas humanas. Solo cascos. Círculos concéntricos bajo el árbol, como si alguien hubiera danzado alrededor del cadáver. El comisario dijo suicidio. Yo supe que aquello seguía cobrando nombres. Empecé a entender, Don Tito practicaba artes viejas. Nahualismo, decían los viejos cuando nadie los escuchaba. El tren había partido su cuerpo, pero no su esencia. La pezuña que enterré no era resto, era ancla. Y mientras siguiera bajo mi tierra, la cosa seguiría regresando. Tenía que desenterrarla. Esa noche caminé hacia el barranco donde los carboneros quemaban la leña. El viento zumbaba entre los pirules. Las luciérnagas parpadeaban con vacilación, como si dudaran de acompañarme. Cuando arrojé el costal al fuego, las brasas brillaron verdes. Una hedor a carne podrida me hizo vomitar. Sentí un bufido tan cerca que me chamuscó la nuca. Permanecí de rodillas hasta que el fuego volvió a su color normal. Después, el silencio. Volví antes del alba. No hubo más huellas. Pero yo nunca volví a caminar confiado. Porque el fuego limpia. Pero no siempre destruye. Hay quienes creen que el mal llega como relámpago. Yo aprendí que se arrastra, que se queda a vivir donde la tierra ya está herida. Después del fuego, la caridad recuperó algo parecido a la calma. Los grillos volvieron a cantar. Las gallinas dejaron de desaparecer. Mi madre respiró con menos sobresalto. Pero yo sabía, lo supe desde la primera noche sin relinchos, que aquello no había terminado, solo había cambiado de forma. El territorio nunca pierde lo que reclama.
solo lo traslada. Fue tiempo después, en otra estación torcida del recuerdo, cuando escuché por primera vez el nombre del rancho El Lucero dicho en voz baja, como advertencia. No estaba lejos de La Caridad. Apenas unas brechas de distancia entre mezquites, cañadas y cerros que se miran entre sí como viejos que comparten secretos. Ahí vivía mi abuela Águeda. No era sangre directa, pero en estos rumbos la familia no siempre se escribe igual. Ella me recibió cuando la tierra empezó a cerrárseme en La Caridad, cuando entendí que hay lugares que no perdonan al que ha visto demasiado. El rancho El Lucero no era grande, pero pesaba. La casa estaba siempre limpia, no por esmero sino porque el polvo parecía no atreverse a quedarse. Doña Águeda hablaba poco. Rezaba menos. Encendía copal sin avisar y dejaba que el humo decidiera por dónde irse. Los viejos del rumbo decían que conocían nombres que no se escriben, que sabía cuando la tierra estaba hambrienta y cuando solo estaba inquieta. Yo no le conté lo del tren. Ella no me preguntó. Detrás del rancho, el terreno se abría en una grieta natural, una zanja profunda que partía la tierra como boca mal cerrada. Mi abuelo, el hombre que me enseñó a no silbar de noche, decía que ahí abajo había algo antiguo. Algo que primero daba sed y luego silencio. Por eso nunca permitió cavar ahí. Hay heridas que no se tocan, repetía. Pero el mundo empezó a empujar desde afuera. Una cuadrilla de forasteros llegó al cerro con papeles, planos y máquinas que rugían como animales enfermos. Decían que traían progreso, cables, voces lejanas que viajarían por debajo del suelo. Se burlaban del agua de pozo, del silencio, de la lentitud de la gente. Llamaron bruja a mi abuela sin saber que algunos nombres no se lanzan al aire. El cable debía cruzar justo por la grieta. Recuerdo a doña Águeda clavando su bastón en la tierra cuando descargaron los taladros. No gritó. No amenazó. Solo suspiró hondo. Tan hondo que las gallinas dejaron de cacarear. Déjalos, me dijo. El suelo también escucha. La primera tarde, el generador murió como si se hubiera ahogado. Luego apareció abierto, desarmado con una precisión que ningún ladrón tendría paciencia de ejercer. Tierra húmeda dentro del tanque. Tierra que no venía de arriba. Esa noche, mientras cenábamos, mi abuela pronunció nombres que no reconocí. Las velas se inclinaron sin apagarse. Un viento caliente cruzó la sala con las ventanas cerradas. Que hagan su voluntad los que cuidan la grieta, murmuró. Al tercer día, uno de los forasteros desapareció. No hubo gritos. No hubo lucha. Solo un celular roto, un montículo de tierra removida y dos huellas hundidas que terminaban abruptamente frente a la boca de la grieta. Los hombres durmieron apiñados, armados con linternas. Yo escuché bajo la tierra un rumor pesado, reptante. A intervalos, un quejido breve subía, como lamento mal aprendido. Al amanecer, faltaba otro. La grieta empezó a respirar. Cada noche, lo enterrado reaparecía. El cable surgía desenrollado en espirales pacientes. Las luces se apagaban solas. Un olor a hierro viejo y humedad profunda se extendía cuando el viento bajaba del cerro. La jefa de la cuadrilla intentó quemar el matorral. Fue entonces cuando entendí que el fuego no siempre obedece al hombre. La llama cambió de dirección. El bidón estalló. El grito quedó atrapado en la garganta de la mujer. No murió, pero algo en ella se apagó para siempre.
Al final, solo quedaron dos. Mi abuela levantó la mano. No fue bendición. No fue amenaza. Si quieren irse, dijo, pidan permiso. El suelo respondió primero. Al amanecer, los forasteros bajaron a pie, descalzos, sin mirar atrás. Nunca regresaron. El proyecto fue cancelado por riesgo geológico. Palabras limpias para una verdad sucia. Desde entonces, la grieta sigue ahí. Y por las noches, si uno escucha con paciencia, se oye una voz joven pidiendo auxilio. Y luego riendo, como quien ya entendió que nadie va a responder. No todos los finales cierran. Algunos solo se acomodan para que el mundo siga respirando. Después de que la cuadrilla se fue, el rancho El Lucero volvió a su silencio original. No un silencio vacío, sino uno atento, como el de los animales cuando presienten lluvia. La grieta quedó ahí, cubierta a medias por el mezquite viejo, pero nadie volvió a acercarse. Ni siquiera los niños, que suelen ignorar las advertencias que no entienden. Algo en el aire los hacía rodearla sin saber por qué. Mi abuela Águeda nunca celebró. Nunca dijo se los dije. Solo siguió viviendo, como si aquello hubiera sido apenas una corrección necesaria. Con el tiempo entendí que ella no controlaba nada. Solo conocía los límites. Viví con ella varias estaciones. Aprendí a no barrer de noche, a no silbar cuando el viento baja del cerro, a pedir permiso antes de clavar una estaca. Agradecer antes de tomar. Guardar silencio cuando el suelo cruje sin razón. Nunca me habló directamente de la grieta ni de lo que guardaba, pero algunas noches, cuando el copal ardía más de lo normal, me miraba como si supiera que yo cargaba otra historia, más antigua, más torcida. Nunca le conté del tren. Nunca mencioné la pezuña. Ella no lo necesitó. Un amanecer distinto, de esos que no traen fecha, la encontré dormida en su hamaca. Sonreía apenas. Su cuerpo estaba ligero, como si algo se hubiera ido antes que ella. Al preparar su entierro, la tierra que sacamos era negra y tibia, igual que aquella vez cerca de la grieta. Sellamos el cajón sin flores. Ella no las quería. Dijo una vez que las flores distraen a los muertos del camino correcto. Después me fui. Hoy vivo lejos del monte, en un sitio donde las noches no son noches y las luces no permiten que el cielo se defienda. Tengo pantallas, cables, ruido constante. Pero hay madrugadas en que todo parpadea. La computadora se llena de estática. El sonido se va. Y aparece una frase breve, blanca, insistente. Pidan permiso. Entonces cierro todo. Apago las luces. Espero a que amanezca. Porque entendí, demasiado tarde quizá, que el sur de Durango no olvida. La vía del tren, la grieta, el barranco, el rancho, no son escenarios. Son testigos. Y cuando alguien camina confiado, creyendo que la tierra es muda, el territorio se encarga de corregir esa idea. A veces, cuando el viento cambia, siento un soplo caliente en la nuca. Otras noches, un relincho lejano sube desde algún barranco sin nombre, mezclado con olor a hierbas amargas y metal viejo. No corro. Ya no. Solo bajo la cabeza y sigo mi camino con cuidado. Porque el miedo, como la ceniza, no desaparece. Se esconde. Espera. Y si estás escuchando esto de noche,
quizá no sea casualidad. Tal vez este relato llegó a ti porque los caminos también eligen a quien advertir. Si sientes que algo te observa desde el monte, desde la carretera o desde el silencio entre palabras, no estás solo. Suscríbete a Chamán. Comparte estas historias como quien pasa una advertencia al oído. Aquí no contamos relatos para asustar, sino para recordar. Chamán, las historias que susurran los espíritus. Donde el misterio respira, ahí estamos.